Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Estos días, esta semana, se está presentando por toda la región de Murcia el libro La extraordinaria historia del Estado imaginario de Tudmira, del que es autor el cineasta y escritor murciano Juan Manuel Chumilla Carvajosa, y que ha sido ilustrado por dos grandes artistas como son Juan Álvarez y Jorge Gómez. La obra, singular donde las haya, es fruto del gran proyecto de Juan Manuel Chumilla que desarrolla bajo el nombre de Tudmiria. Juan Manuel Chumilla, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora algunos espectadores, unos lo entenderán, otros no, pero a los que no lo entiendan os explicaremos después el porqué de esta pregunta que te hago. ¿Has invitado a Artur Mas a la presentación del libro? Pues no lo había pensado, pero mira, todavía para las próximas No es una presentaciones mala que idea, tengamos, ¿verdad? no creo que viniera, pero bueno, si tuviera sentido del humor igual sí, pero lo dudo, lo dudo. Bueno, para que lo entiendan, Tudmiria, yo no sé cómo definirlo. Es un libro de historia, de política con mucha ficción o de ficción con algo de política. Es un Sí. libro de humor, es un poco de todo y que gira en torno, no que gira en torno, sino que se refiere o hace referencia a esto que algunos llaman el independentismo, ¿no? El soberanismo, ese tipo de Sí. cosas. Bueno, realmente yo lo defino como un relato de política ficción, que es Ajá. un término parecido a ciencia ficción, pero si cambiamos la ciencia por la política, pues significa que uno, digamos, especula con su imaginación sobre hechos que tienen que ver con la política, ¿no? Y en este caso forma parte de un proyecto de un libro que voy a publicar este año, que es una recopilación de relatos cortos que he ido escribiendo a lo largo de los últimos años, pero por las circunstancias que vivimos con el tema de los catalanes y demás movimientos extraños que están ocurriendo en este país, pues surgió la posibilidad de poder publicarlo ya. Y es una historia que reivindica, con mucho humor, como has comentado, con mucha ironía, no solamente las falacias, bueno, no reivindica, es decir, pone en cuestión las falacias del nacionalismo, al tiempo que reivindica la cultura, o nuestra cultura más cercana, ¿no? que hemos querido sintetizar con el nombre de Tudmiria, que se refiere a la Cora de Tudmir, que ahora explicaremos lo que es, ¿no? Un referente importante en la historia de Murcia. Claro, Tudmir fue corrígeme si me equivoco, un conde visigodo ¿Sí? que gobernó por estas tierras allá por el año 800, 713. El 713. año 713 firma el Tratado de Tudmir con los árabes que invaden la península ibérica y entonces él, de una manera muy hábil, consiguió convencerles para que le dejaran en paz a cambio del pago de tributos y mantuvo la hegemonía de un territorio que tenía la capital en Orihuela y que estaba compuesto por toda la región de Murcia, aparte de Albacete, de Almería y de Alicante, ¿no? Eso, según algunos historiadores, ese documento representa una prueba documental sobre la creación del primer Estado europeo. Mucho antes, ahora se dice mucho que España es el país más antiguo de Europa. España nace, como sabéis, en 1492 con la fusión del Reino de Castilla y Aragón, y 7 siglos antes los murcianos fuimos, y nuestro ámbito de influencia, el país más antiguo de Europa. Entonces ahora, cuando se pone a reivindicar raíces culturales, los catalanes y los vascos, a mí me hace mucha gracia, porque ese es el primero. Pero vamos, podemos seguir hablando de otros muchos y terminar en la insurrección cantonal de 1873, en donde los murcianos conseguimos ser independientes del Estado español, aunque solo fuera durante 6 meses, pero nos dio tiempo a acuñar nuestra propia moneda, y es algo que inexplicablemente nadie o casi nadie conoce, de lo cual casi nadie habla, y que a mí me ha hecho reflexionar, ¿no? El porqué de todo esto. ¿Y por qué te fijas en Tudmir? ¿Por qué aparece Tudmir en tu vida? ¿Porque te gusta investigar en la historia? ¿Por qué? No, porque casualmente a lo largo de todos estos años, yo soy, por mi profesión de cineasta y de escritor, pues soy una persona muy inquieta, y entonces pues he ido descubriendo anécdotas que a mí me parecían muy insólitas y muy fascinantes, ¿no? de nuestra propia historia, y con el agravante de que eran cosas que no eran muy conocidas, pero que eran muy, muy chocantes, y de las cuales pues, me ha servido para construir la historia. Es una historia, como hemos dicho, de ficción, pero todos los referentes históricos están muy bien documentados y son ciertos, ¿no? Y ese es un poco esa fascinación, ¿no? por nuestra propia historia, o por la riqueza que tiene Murcia, donde se han dado 3 o 4 de los acontecimientos más importantes relacionados con el mundo del nacionalismo a lo largo de la historia. Porque claro, los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos parece que empiezan a contar el nacionalismo a partir de los primeros movimientos nacionalistas del siglo XIX, pero antes del siglo XIX hay muchísimos siglos atrás que son muchísimo más importantes
que esa anécdota, ¿no? Claro, visto lo que estás contando, si nos pusiéramos ahora a reclamar deuda histórica, como decía aquel, me río yo de los peces de colores, ¿no? Pues sí, empezando porque nos deberían devolver, entre comillas, Barcelona, porque Barcelona la fundó Amílcar Barca, que era el padre de Aníbal, en el año 230 a.C. Y fundó, cuando iba a hacer la guerra a los romanos, pues pasó por allí, había una aldea, fundó lo que llamó Barcino, le puso su nombre. Y si uno reflexiona y se da cuenta de que, curiosamente, el nombre del famoso equipo de fútbol del Barcelona, el Barça, rinde tributo inconscientemente al apellido de su fundador, que fue Amílcar Barca, porque es lo mismo pero con la cedilla, ¿no? Entonces, claro, son muchas anécdotas, hay cosas que a mí siempre me han llamado mucho la atención. Cuando yo era pequeño existía la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, que luego se transformó en la CAM, ¿no? Y yo me decía, pero está Caja Madrid, Caja Asturias, ¿y por qué en Murcia hay una Caja de Ahorros que se llama de Alicante y Murcia cuando la región de Murcia es Murcia y Albacete? Porque en aquella época todavía no habíamos llegado a las autonomías en las cuales extrañamente Albacete se escindió de la región de Murcia. Y es que hay muchos vínculos que han perdurado. Es decir, el espíritu de Tudmir para mí está muy presente, ¿no? Quiero decir, hay una gran afinidad no solo paisajística, sino gastronómica, cultural. Hay algo una corriente de conexión entre Alicante, Murcia, Almería y Albacete, que en realidad es lo que es el sudeste o el levante, ¿no? De hecho, hubo un intento cuando se negociaban las autonomías de crear esa comunidad autónoma de Levante, que nos habría ido muchísimo mejor, porque claro, cuanto más fuerza tienes, véase la muestra, pues más influencia tienes en Madrid y más progreso para los habitantes de un lugar. Estamos hablando de un potencial de más de 3 millones de personas. Y esa imaginaria comunidad, país, autonomía, Estado, que algún osado político, me comentaba Ángel Montiel en una ocasión, que propuso el nombre de Frutalia, dentro de esta forma un poco curiosa de entender las cosas, tenía un nombre muchísimo más poético y muchísimo más histórico que es Tudmir, ¿no? Sí. O Tudmiria. Y eso es lo que de alguna manera yo considero mi patria, entre comillas, porque yo no soy nacionalista, pero si nos ponemos a reivindicar patria chica, como dijo una vez Pérez Reverte en un famoso artículo, pues entonces tenemos que sacar mucho pecho y entonces los catalanes y los bajos, por desgracia, se quedan en pañales. Fíjate que abundando en la anécdota que has dicho de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, antes se denominó incluso Caja de Ahorros del Sureste, con lo cual tiene más sentido todavía lo que estabas comentando, ¿no? Y la verdad que era un periódico que estaba en Murcia, Albacete y Alicante y se ha ido desapareciendo en esas comunidades, ¿no? La denominación de origen de Jumilla llega hasta Hellín, o sea que parte de Jumilla está en la provincia de Albacete, que es Castilla-La Mancha. ¿Qué tiene que ver un albaceteño con uno de Toledo? Pues no se sabe, ¿no? Pero con un murciano sí. Por supuesto. O incluso, mira, si me pones a separarnos, yo entiendo más que hubiera una... Porque La Mancha es algo tan universal por el tema del Quijote que no necesita de ningún apoyo, ¿no? Pero en lo que nunca supe, y es algo que estoy esperando que algún historiador o algún político me lo explique, es porque cuando se negociaron las autonomías, si la intención era dar más autonomía a los gobiernos regionales, ¿por qué no dejar las cosas como estaban? Porque tenía mucho más sentido la región de Murcia, con Murcia y Albacete, o Castilla-La Mancha, que todavía me acuerdo, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, o León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia, que hacer esta especie de pirueta y mezclar Castilla-La Mancha con Castilla con La Mancha o Castilla-León. Los leoneses están ahí como diciendo los de Aragón, ¿sabes? Ahí hay como unos desequilibrios. Y tampoco entiendo por qué cuando llegó el Estado de las Autonomías nadie dijo nada, cuando de repente 3 comunidades que tienen una gran historia, pero no menor que el resto de las comunidades de España, se les denominaron comunidades históricas. Porque yo no sé, qué decir, aquí se pone manifiesto. Los 7 reinos de Murcia tienen más historia que Cataluña, que nunca llegó a ser reino, que fue un condado, como bien sabes, o incluso Andalucía, o Extremadura, o Cantabria, es decir, cualquier pueblo, no solo de España, sino del mundo, y vámonos a limitarnos a Europa, tienen derechos suficientes para reivindicarse a sí mismos, ¿no? Y saliéndonos un poco del proyecto de Tudmir, y al que ahora volveremos, ¿tú crees que en esta España de nuestros días, en la que el Estado de las Autonomías algunas veces está cuestionado, ¿tú crees que tendría sentido plantear una reivindicación como la que era plantearse en la ficción, llevarla a la realidad? ¿O eso es una cosa que...? Hombre, tiene sentido por agravio comparativo, como te decía. Quiero decir, lo que es completamente inadmisible y que yo espero que los españoles o el resto de los españoles no omitamos, es que
alguien por el hecho de no se sabe qué, esa especie de hecho diferencial, que es incluso hay gente como Boadella que se lo toma a coña siendo catalán y le han criticado mucho por eso hasta que ha tenido que exiliarse a Madrid. Si de lo que se trata es que yo soy mejor que tú y tengo más derechos que tú porque soy catalán o porque soy vasco, pues entonces es cuando tenemos que echar mano del imperio cartaginés y decir, momento. Entonces, si todos, mientras la diferencia sea que todos nos respetamos y jugamos a que todos somos iguales, pues ya podremos hablar de si la frontera se mueve hacia un lado o hacia otro, pero independientemente de eso, que sí es, por lo menos expresarlo, que es decir, si uno de Orihuela se siente murciano más que alicantino, pues tiene derecho a expresarlo, como un vasco tiene derecho a reivindicar la patria vasca, ¿no? Pero si en el contexto en el que se juega la economía y la interacción que hay entre todos los territorios, resulta que va a haber privilegiados a costa de otros que son más débiles, pues entonces es cuando uno tendrá que hacer algo, ¿no? El problema es que se abre la caja de Pandora y dan la oportunidad real a los catalanes de decidir sobre su futuro, pues ¿por qué no el barrio de la Flota dentro de unos años diga, pues yo quiero ser Estado chileno, autónomo ¿no? O yo independiente. qué sé, ¿no? Porque sería la anarquía o el absurdo, ¿no? Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, pues todo puede ocurrir. Este libro que se está presentando estos días forma parte de un proyecto mucho más amplio, mucho más global, mucho más ambicioso, como se suele decir, que es el proyecto Tudmiria, que tú lo defines como un proyecto multidisciplinar. Sí. Cuéntanos, dentro de Tudmiria, qué se ha hecho hasta ahora, qué se está haciendo y qué queda por hacer. Mira, la idea es crear una conciencia de orgullo sano, porque los murcianos tenemos un extraño complejo, ¿no? Hay muchos chistes sobre los murcianos, nosotros mismos tampoco terminamos de tomarnos en serio, nos orgullecen muchas cosas en petit comité, pero luego cuando salimos o nos comparamos con otros, pues parece que somos como ciudadanos de segunda en muchos terrenos. De lo que se trata es, a través de un nombre tan poético como Tudmiria, tan cargado de significado histórico, reivindicar nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra pintura, nuestro cine, nuestra literatura, nuestras tradiciones, ¿no? Incluso con esa idea sanamente expansionista o recuperadora de ese ámbito de acción, de esa patria latente que yo considero, yo cuando estoy en Albacete me siento como en casa y cuando me voy a Almería también, ¿no? Esta zona donde ya cuando voy más allá de Alicante ya veo que el paisaje cambia, que la comida ya no es igual. Entonces, poniendo en común toda la gente que pertenezca a ese entorno, artistas o gente que de alguna manera tenga algo que aportar, la idea es construir pues una serie de actividades que pueden ser de la publicación de un libro hasta una... De hecho, ayer hicimos en la presentación el restaurante Lima Limón, que se inauguraba su nueva sede en el centro de Murcia, en la calle Fuensanta número 5, hizo un menú Tudmirio inspirado en el libro. Y la verdad es que los chefs lo bordaron porque nuestra gastronomía es fantástica y tiene elementos que son muy vendibles y que es lo que queremos poner en valor. Es una manera de, si quieres, se puede plantear hasta como una campaña de marketing de lo nuestro, pero sin ninguna utilidad inmediatamente política, sino más bien de sacar pecho y decir aquí hay mucha creatividad y vamos a canalizarla a través de esa marca Tudmiria, ¿no? Uh-huh. El objetivo, la meta final, bueno, no sé si final o una de las grandes metas del proyecto, es hacer un largometraje. Sí, el cine es como bien sabes, una fusión de muchas artes y yo quizá por sentirme un poco hombre del Renacimiento, que toco muchos palos, creo que el cine ha sido lo que más me ha atraído porque sintetizaba muchas cosas, ¿no? Y realmente es una historia muy cinematográfica, llena de peripecias, hay efectos especiales, hay un momento determinado en la historia en la que hay un tsunami que se lleva por medio la manga entera y hay que reconstruirla desde cero. Es decir, la imaginación tiene eso que es la gran ventaja de los literatos, que no tienes problemas de presupuesto, ¿no? Te puedes imaginar lo que quieras. Luego, a la hora de llevarlo al cine ya es más complicado, pero bueno, digamos que el proyecto, yo creo que además utilizando el libro como guía, ¿no? Es decir, con lo atractivo, las magníficas ilustraciones que ha hecho Juan Álvarez y Jorge Gómez, yo creo que uno de los pasos sería en un futuro, espero corto, poder hacer una película. ¿Pero hay algo iniciado de la película o solamente de momento Bueno, la idea? yo ahora mismo estoy
a punto de estrenar una película, estoy con un proyecto que si quieres otro día hablamos sobre él, que tiene que ver con el centenario del Quijote, con Rafael Álvarez el Brujo, que vamos a hacer un proyecto muy interesante de cine. Y claro, el problema del cine es que, aparte de que los tiempos son muy largos, pasan entre casi 2 años entre que se te ocurre una idea hasta que la película termina, porque es un proceso muy, muy elaborado, pero sí quiero que probablemente el siguiente proyecto, estamos hablando a lo mejor dentro de aquí a 2 o 3 años, la película puede ser una realidad, ¿no? Porque además es una historia muy universal, no pasa, es decir, independientemente de lo que pase con los catalanes, es una historia que se puede aplicar a cualquier parte del mundo, porque en cualquier parte del mundo existen esas fricciones tribales, ¿no? Que hacen que la historia sea como es, ¿no? Sí me gustaría, que ya que estás aquí, que nos digas algo de esa película que estás a punto de estrenar. Ya te pregunté por alguna cosa más de la que llevas entre manos. Bueno, tenemos un proyecto que rodamos el año pasado que se llama Regreso al Horizonte, que es un empecinamiento mío de hacer una película en mi tierra, con actores de mi tierra, lo cual me ha costado mucho trabajo porque he tenido que convencer a mucha gente y normalmente la industria cinematográfica que se desarrolla, como bien sabes, sobre todo en Madrid y Barcelona, pues son muy conservadores y entonces pues cuando tú dices que quiero rodar en Murcia te dicen ¿y por qué en Murcia y no en Guadalajara, que nos pilla más cerca y no hay que pagar dietas, ¿no? O dices, pues quiero que el protagonista sea Ginés García Millán y mira que es un nombre conocido, pero a lo mejor te proponen otro actor porque la cadena, por lo que sea, ¿no? Entonces tienes que luchar y defender ese planteamiento. Entonces hemos conseguido hacer la película con mucho esfuerzo y ahora estamos terminando de negociar los últimos flecos que nos quedan para completar la financiación y tener medios suficientes para hacer una buena campaña de promoción y espero que para después del verano, más o menos, un poco cuando llegue el empujón de los festivales y ya se acerca la candidatura de los Goya para el año que viene, pues yo creo que va a ser una película que dará mucho que hablar. Primero que se ha rodado la mayor parte en Murcia, con parte del equipo técnico murciano y sobre todo con 4 actores que son absolutamente increíbles, que son Ginés García Millán, Pepa Niorte, Antón Balén, que como sabes ahora está en el Circo del Sol otra vez, y Enrique Martínez, ¿no? O sea que el repóquer de Ases sería un cameo que ha hecho Daniel Albaladejo, que también es buen amigo y un actor maravilloso, ¿no? ¿Rodada en Murcia? ¿Rodada en el Valle de Ricote? No, ¿No? esa fue la que hice con Querejeta. Cuando hicimos El agua de la vida, que es una historia, como sabes, que ocurre a lo largo del río, pues el Valle de Ricote obviamente tiene un protagonismo especial, porque es una zona que yo quiero mucho. Esta historia empieza en Lisboa, es la historia de un empresario de la construcción que se arruina y termina con esto la crisis indigente en las calles de Lisboa, ¿no? Y 15 años después decide regresar a su ciudad, que es Murcia, con la intención de recuperar la relación con su familia y una hija que dejó siendo muy pequeña. Entonces encuentra a un grupo de vagabundos que le ayudan un poco y viven una serie de aventuras. He querido recuperar un poco ese sabor de las primeras películas de Berlanga, que tenían un componente social, pero al mismo tiempo que tenían mucho humor, ¿no? Porque yo creo que el humor inteligente, y perdóname la presunción, porque hay un humor un poco chabacano que a mí no me gusta, nunca me ha interesado, pero el humor de las comedias de Billy Wilder o del primer Berlanga o ese humor que está muy apegado a lo real, creo que ha dado grandes obras maestras en la historia del cine y siempre que puedo pues utilizo algún elemento, ¿no? Que tenga que ver sobre todo con la ironía, ¿no? Ya que ha salido a relucir el Valle de Ricote, hasta hace 1 año y medio o 2, tú presidías la Fundación Valle de Ricote, en la que pusiste mucho empeño para promocionarlo, para resaltar sus valores, para conseguir que se declarara bien de interés cultural. ¿Esa fundación sigue operativa? ¿Sigue haciendo cosas? No, la fundación está en fase de extinción, básicamente porque en los recursos económicos que en su día se nos prometió pues no han podido llegar. Con lo cual, pues hemos hecho un montón de cosas. Conseguimos firmar acuerdos muy importantes a nivel europeo y a nivel de municipio y de comunidad autónoma para proteger el valle. No se ha protegido desde mi punto de vista como debería, quiero decir, eso sigue siendo una asignatura pendiente. Y entonces hemos encontrado otras vías para seguir adelante con el proyecto a través de otro tipo de estructura. Porque las fundaciones son muy complejas de gestionar, tienen mucha burocracia, ¿no? Entonces era un instrumento a veces demasiado aparatoso, ¿no?
Pero en cualquier caso, la voluntad de seguir luchando por el valle está ahí. Yo creo que todos los murcianos deberían conocerlo y los políticos sensibilizarse en que es la joya de la corona de la región de Murcia y hacer algo un poquito más de lo que han hecho hasta ahora. Para ir terminando casi, volvemos de alguna manera al proyecto de Tudmiria, porque las presentaciones, o al menos la que se hizo en el restaurante Lima Limón en Murcia, estuvo regada, como dicen algunos, con un vino Sí. tuyo. A ver si lo digo bien. Lapislázuli. Lapislázuli. ¿Cómo es Ajá. que te metes en el mundo del vino también? Pues porque soy como ves, un alma inquieta y no puedo estar sin hacer cosas que me apasionan, por muy disparatadas que parezcan a priori, ¿no? Esto fue una casualidad. A mí siempre me gusta mucho el mundo del vino y conocí a un amigo de la Escuela de Cine de Roma que era productor, ahora es productor, y éramos estudiantes y su familia era bodeguera, ¿no? Entonces un día vino Francis Ford Coppola a dar una charla, ¿no? Y nos contó que aparte del cine, que de vez en cuando se arruinaba con las películas, pues que tenía otros negocios, y entre ellos el que más ilusión le hacía era sus viñedos en el Valle del Napa, en California. Y yo le dije un día, digo, de mayores tenemos que ser como Coppola, no solo para hacer grandes películas, sino para hacer vino. Y lo dejé allí, ¿no? Y hace un par de años él estuvo por aquí, dimos una vuelta por la zona del Valle del Carche, visitando bodegas de Yecla y de Jumilla, y surgió la idea de hacer un vino de autor. Entonces le dijo, mira, yo pongo a tu disposición, tú por la creatividad, que tú eres muy bueno, decía él, para los nombres, para el diseño y tal, y yo pongo a mis enólogos y vamos a hacer algo. Y entonces hicimos un vino que es un vino murciano. Lo que pasa es que al ser un vino de autor, por legislación no puedes poner denominación de origen, pero es un vino hecho en esa zona y nos salió bastante bien porque nos dieron una medalla internacional al mejor tinto 2015 en un concurso el año pasado. Y luego hemos sacado unos llamados Orson Wines, celebrando el aniversario, el centenario del nacimiento de Orson Welles, que por cierto estuvo en los años 60 en el Valle del Carche buscando escenarios para hacer una película, lo cual nos venía muy bien para hacer un monasterio al 100%, y seguimos con ese proyecto de hacer vinos muy exclusivos y cuidándolos mucho, ¿no? Bueno, Tudmiria, el libro, la extraordinaria historia del estado imaginario de Tudmiria, se ha presentado ya en Murcia, como hemos dicho, en el restaurante Lima Limón, se ha presentado en la FNAC también, y hay presentaciones previstas para estos próximos días, el lunes día 9 en Orihuela, el miércoles 10 en el local 7 Héroes en Murcia, el viernes 12 en el Soldadito de Plomo en Cartagena, el miércoles 17 en la librería Caballero de Mula, el jueves 18 en el Museo Medina Sillasa de Cieza, y ya hay más presentaciones en Albacete, en Madrid. Sí, queremos terminar en Madrid, haremos una presentación importante probablemente en la SGAE, que presente mi amigo José Luis Acosta, el presidente de SGAE, y también es importante la gente que le puede interesar adquirirlo. Entre las distintas librerías está la famosa librería de Diego Marín, que Diego Marín, sí. no podía no tener este libro en sus vitrinas, entre otras, ¿no? Entre FNAC y alguna más, ¿no? Digo yo que tendréis que pasearlo también por Jaén, por Almería, por... Sí, bueno, de hecho me dijo un amigo, pero ¿y cuándo lo presentéis en Barcelona? Digo, tranquilo que todo llegará. Todo tendrá. Todo llegará. Dale un poco de cuello al Puigdemont. Claro, claro. Juan Manuel Chumilla Carvajosa, muchas gracias. Enhorabuena por el libro. ¿Podemos decir basado en hechos reales, como dicen las películas? Basado en hechos reales, sí, señor. ¿Lo podemos decir así? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. A vosotros. Gracias a ustedes también por estar ahí y hasta el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches.